Habíamos visto en la clase anterior los enlaces en línea de vista. Claro, hay que tener en cuenta de que la superficie de la Tierra no es plana, sino que es redonda. Por lo tanto, esa línea de vista va a tener un máximo que está dado por la curvatura de la Tierra. Entonces, cualquier distancia no puede ser cubierta por línea de vista porque obviamente el horizonte de la Tierra va a generar el bloqueo de la señal de línea de vista. Esto es fácilmente solucionable si uno toma puntos sobre la superficie terrestre, y justamente por esto es que se colocan torres. Cuanto más altas son las torres, más posibilidad tenemos de extender la línea de vista. Por lo tanto, al poner torres, podemos usar equipos que tengan mayor potencia para compensar la atenuación debida a la distancia. Entonces, poner torres altas va a significar extender la línea de vista y tener un alcance mayor. Pero la superficie terrestre no solo que es curvada, sino que tiene accidentes geográficos de todo tipo, pero particularmente que el perfil topográfico dado por estas curvas de nivel, por ejemplo, va a ser totalmente diferente. De hecho, que la mayoría de la superficie terrestre no responde simplemente a la curvatura de la Tierra. Esto es un perfil de una superficie terrestre, en donde tenemos sí la curvatura, pero el perfil topográfico es totalmente diferente a lo que es la curvatura de la Tierra, y por lo tanto, en algunos casos nos va a servir, como este caso, en donde aprovechar las elevaciones en dos puntas nos va a servir para colocar nuestras torres y sumar mucho más allá el alcance que la simple horizonte dado por la curvatura de la Tierra, o como en este caso nos va a significar que justamente algunos puntos que no hemos tenido en cuenta nos van a bloquear la línea de vista, interrumpiendo la posibilidad de tener una buena transmisión y una buena recepción de las señales. Por eso el estudio del perfil topográfico es tan importante como el estudio de la atenuación en el espacio libre, y va a ser determinante en los radioenlaces. En este caso nosotros nos podemos plantear perfectamente entre dos superficies altas en donde ubicar nuestras antenas, pero eso no significa que tengamos necesariamente una buena comunicación. Para ello deberíamos tener acceso a el perfil topográfico completo de un enlace, pero en algunos casos no nos es posible. Afortunadamente la tecnología juega a favor nuestro, y por supuesto las empresas proveedoras de servicios y de componentes han previsto esta situación, y por lo tanto vamos a contar con la ayuda de software especializado basado fundamentalmente en todas las ventajas que nos brinda Google Earth y Google Maps. La aplicación que tenemos aquí es una aplicación denominada AirLink Outdoor Wireless Link Calculator, que es provista específicamente por una de las empresas proveedoras, Ubiquiti. En la aplicación vamos a reconocer algunas partes fundamentales. Esta es muy común. Tenemos un mapa provisto por Google, y en el lado derecho tenemos el Link Simulator o simulador de link, que tiene una pestaña que se llama Detalles y otra Avanzada. En este caso nosotros vamos a tener también una pestaña que nos va a permitir seleccionar cuál producto vamos a estar usando para hacer nuestro link. Vamos a comenzar con un producto, digamos, de las gamas más bajas, y tomamos el producto Air Max, y Air Max tiene diversas ganancias. Vamos a tomar la más bajita,
10 dBm por este lado y 10 dBm tenemos para este caso. Vamos a configurar también el tipo de ancho de banda del canal. Vamos a poner un ancho de banda bajito de 5 MHz y el sistema nos da automáticamente cuál producto vamos a estar usando. Vamos a usar primero el Rocket M5, que es lo más básico. Después podemos usar, si aumentamos la ganancia, los productos como Loco M5 en 13 dBm o productos como Rocket M5 de 17 dBm, o ir incrementando a medida que incrementamos la ganancia de nuestras antenas o la ganancia de potencia que está expresado en dBm. Vamos a ir cambiando el producto. Vamos a empezar con el producto más básico para ambas antenas emisora y receptora, y vamos a tomar en segundo lugar las antenas que vamos a tomar. Vamos a tomar que ambas antenas sean antenas chiquitas de 18 metros de altura. Height es altura. Y vamos a seleccionar entonces cuál es la ubicación de nuestros puntos. Supongamos que queremos hacer un enlace entre, por ejemplo, la Casa de Gobierno de Salta. La vamos a ubicar. Nos vamos acercando. La Casa de Gobierno está por acá en la Avenida de los Incas, el Centro Cívico, Casa de Gobierno. Ahí lo tenemos ubicado y ahí vamos a poner uno de nuestros puntos de trabajo. Vamos a llevar nuestros puntos de trabajo por acá, el otro punto de trabajo aquí. Nos vamos a acercar y vamos a ubicar entonces, como dijimos, en nuestro mapa acá en esta zona. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí, Centro Cívico de la Casa de Gobierno. Vamos a ubicarnos aquí más específicamente. El otro punto lo vamos a poner, por ejemplo, en la Plaza de Salta. Supongamos que queremos hacer un enlace con la plaza principal de Salta. Llevamos el otro punto a la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal de la ciudad de Salta. Vamos a llevarlo al centro de la Plaza 9 de Julio. Bien. Vemos inicialmente que este enlace es perfectamente posible. Lo vemos acá, porque un punto vamos a invertir para que nos quede de un lado una cosa. Por ejemplo, vamos a dejarlo acá. Vamos a ver en este lado que el enlace, un enlace de poco más de 3 kilómetros y medio, que vamos a tener una buena capacidad con estos elementos que hemos seleccionado. Vamos a tener una señal de recepción de 79 dBm negativos y de este lado 79 dBm negativos,
y el enlace es posible, nos da que vamos a tener una velocidad razonable para la transmisión. No va a ser del todo bueno, fíjense que tenemos bastante acotado la velocidad, pero vamos a tener la plena posibilidad de hacerlo. Si nosotros incrementamos la calidad del equipo, vamos a poner equipos de mayor ganancia, vamos viendo cómo podemos ir incrementando la señal en un lado y en el otro. Vamos viendo cómo al ir poniendo equipos de mayor calidad vamos a ir pudiendo tener enlaces de mayor calidad en la señal recibida. Vemos en este caso que el perfil topográfico no nos da gran problema, realmente no nos da una problemática que nos vaya a impedir porque tenemos un pleno acceso. Vamos a suponer ahora que decidimos hacerlo con antenas más pequeñas, de tamaño más pequeño. Entonces decidimos simplemente ponerlo arriba del techo, de este lado. Vamos viendo cómo se va decrementando. Y supongamos que acá tenemos a 5 metros y acá también lo ponemos a 5 metros de altura. Observamos que ya el color ha disminuido. ¿Por qué? Porque si bien aquí en azul podemos seguir viendo que tenemos línea de vista, aparecen estos otros dos factores que se denominan la primera zona de Fresnel y el despeje en un 60%. Son dos factores importantes que tenemos que ubicar. Tanto lo que se denomina la zona de Fresnel, que es una especie de condicionante, y la zona de despeje, va a significar que ya aparte del enlace esté comprometido. Observamos que en esta zona parte del enlace ya está comprometido porque la antena es muy pequeña y ya toca pedazos del terreno. Entonces en este caso, si nosotros incrementamos un poco la altura, vamos viendo que con tener una antena de 9 metros ya tendríamos un despeje total. En el lado del receptor podríamos hacerla un poco más chica, pero también entraríamos ya bloqueando la zona de Fresnel si es muy pequeña. En este caso tenemos 2 metros de altura y bloqueamos la zona de Fresnel. Con 4 metros también tenemos bloqueada, pero con 5 metros ya no tenemos bloqueada. Es decir, que en el lado de la Plaza 9 de Julio tendríamos que tener una antena de 5 metros y en el lado de la Casa de Gobierno de 9 metros. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a poner que quisiéramos hacer un enlace entre, por ejemplo, la Casa de Gobierno y la ciudad de Güemes. La ciudad de Güemes se encuentra bastante alejada . Por aquí estamos, vamos, ahí hemos puesto justo, vamos a ponernos en la plaza principal de Güemes, por ejemplo aquí, y notamos automáticamente que este enlace es totalmente imposible por el perfil del terreno. No habría ninguna forma de establecer este enlace entre Salta y Güemes de la forma que lo estamos planteando. ¿Por qué? Porque el perfil topográfico no lo permite. Incluso si pusiéramos antenas muy altas, lo mismo
no podríamos tener este enlace. En estos casos, lo que se hace es usar repetidoras. Fíjense que no valdría la pena ni poner los equipos más potentes. Aunque pusiéramos los equipos más potentes de la marca, tendríamos una obstrucción total. Por lo tanto, el enlace de Salta a Güemes resulta fácticamente imposible. La ciudad de Salta tiene vistas hermosas, es una de las ciudades más lindas de la Argentina y tiene dos cerros que la coronan por el lado este de la ciudad. Uno es el que estamos viendo aquí, es el Cerro San Bernardo, que cuenta con un telesférico que lleva hacia su punta. Desde este cerro se puede ver prácticamente toda la ciudad. Desde el Cerro San Bernardo se puede ver toda la ciudad desde una altura de 282 metros con respecto a la misma ciudad y a 1471 metros con respecto al nivel del mar. Desde el Cerro San Bernardo se visualiza claramente el otro cerro que domina la ciudad y es el Cerro 20 de Febrero, que no es turístico y por el contrario tiene en su cima montadas todas las antenas de comunicaciones que obviamente dominan todo el valle de Salta. Este parque, este emplazamiento de antenas incluye prácticamente todas las antenas de radiofonía y de enlaces referidos a la ciudad. Incluye justamente las televisoras que tenemos en nuestra ciudad, las FMs y otros servicios. Por lo tanto, parecería ser el sitio de emplazamiento más adecuado para establecer enlaces con, por ejemplo, la ciudad de Güemes. Vamos a ver si esto es así dentro del software Airlink que estamos usando. Estamos en la hermosa ciudad de Salta, dominada por el majestuoso Cerro 20 de Febrero y el Cerro San Bernardo. Hemos ubicado una antena en el Cerro San Bernardo, en donde prácticamente no hay ninguna antena ya que es exclusivamente turístico. Vamos a trasladar el emplazamiento por el camino del cerro que comunica el Cerro San Bernardo con el Cerro 20 de Febrero para llevar a la ubicación que estamos buscando. En este lugar están ubicadas prácticamente todas las antenas de Salta que apuntan hacia el Valle de Salta. Sin embargo, podemos ver que el Cerro 20 de Febrero no es ni por cerca el más adecuado para establecer un enlace con la ciudad de Güemes, ya que se encuentra completamente obstruido. Invertir en torres en este emplazamiento sería absolutamente inútil. Por lo tanto, deberíamos buscar una alternativa para comunicarnos con Güemes y esa alternativa necesariamente va a incluir una estación repetidora. Un buen lugar para emplazar una estación repetidora sería justamente este Cerro San Bernardo. Sin embargo, podemos analizar que no muy lejos de Salta, muy cerca de lo que es el acceso norte de Salta, encontramos un cerro que nos va a permitir, como podemos ver, una línea de vista directa con la ciudad de Güemes, con una antena de 24 metros en el lado de este cerro y una antena de 12 metros en Güemes. Podemos ver que tenemos una perfecta línea de vista
y que podemos poner cualquiera de los equipos. Vamos a poner equipos más chicos, inclusive acá equipos de 24 dB, y vemos que es muy razonable el enlace. Por supuesto que al poner equipos de mejor calidad vamos a tener una ganancia mucho mayor. Ahora, el tema es ver si este punto puede comunicarse, por ejemplo, con distintos puntos de la ciudad. Una alternativa sería ver si desde la propia Casa de Gobierno podemos hacer un enlace hacia este punto. Vamos a probar si esto es factible. Vemos que lamentablemente es imposible ese enlace porque justamente tenemos algunos cerros que están obstruyendo a este punto que tiene una excelente línea de vista con respecto a Güemes. Claro que si estamos dispuestos a invertir un poco en torres, este problema quizás no sea tan grande. En vez de poner una torre de 12 metros de este lado, vamos a poner una torre un poco más alta. Vamos a poner una torre de 50 metros aquí, y en la Casa de Gobierno también vamos a invertir en una torre un poco más grande. Vamos a poner una torre de 100 metros. Y vamos viendo cómo ya se está haciendo posible este enlace. En una torre de 100 metros tenemos un despeje en línea de vista, más no en la zona de Fresnel ni en la zona de despeje del 60%, pero afortunadamente, como hemos usado equipos muy potentes, con la línea de vista resulta con una potencia razonable el enlace. Sin embargo, no es un enlace de muy buena velocidad, pero para nuestras expectativas es suficiente. Si elevamos la torre del otro lado un poco más, ponemos una torre también de 100 metros, vamos viendo cómo el enlace pasa a ser totalmente razonable. Y entonces, en este cerro, en la zona de la finca La Candelaria, con una antena de 100 metros, tenemos un despeje absoluto, vamos a tener una muy buena recepción y nos va a permitir que en este punto tengamos nuestra estación de tipo repetidora. Vemos así como al usar distintos equipos vamos a tener mejores o peores resultados. Vamos a poner, supongamos que queremos ahorrar un poco, vamos a poner un equipo de 10 dB aquí y acá un equipo de alta performance, y vemos cómo cae muchísimo la calidad de recepción, la calidad del enlace, porque obviamente estamos poniendo un enlace de baja calidad. A medida que incrementamos las ganancias y las potencias de equipo, se va incrementando la ganancia que tenemos, el nivel de recepción de señal que tenemos en nuestro enlace receptor. Ahí estamos en una situación bastante óptima. Estamos en la ciudad de General Güemes y tenemos nuestra antena en el centro cívico de la ciudad de Salta. Y nos preguntamos, ¿existirá dentro de la orografía salteña, de las cadenas montañosas que tenemos, algún lugar que nos permita tener un enlace directo, que nos permita ver otros lugares de la ciudad, de la provincia? Bien, vamos a irnos trasladando hacia estas serranías que están cercanas a la ciudad de Güemes y que son las que dividen básicamente dos zonas geográficas de Salta. Y nos vamos a ubicar por acá. Y vemos que al ubicarnos en estas serranías, ya nuestro enlace tiene obstrucción, pero no tanto. Nos corremos un poco, vemos que ya no hay tanta obstrucción, nos corremos un poquito más
un poquito más y un poquito más. Y logramos finalmente en esta zona montañosa, logramos ver todo el valle de Salta y el valle llamado Valle de Sianca. Y de esa forma tenemos un enlace directo desde Salta hacia un punto. Este punto obviamente también va a tener línea de vista con la ciudad de Güemes, tal como queríamos. Vamos a ubicarnos en la ciudad de Güemes. Vemos que tenemos una perfecta línea de vista con la ciudad de Güemes, pero más allá de esto, ¿qué tal si quisiéramos hacer un enlace con estos mismos equipos con una ciudad mucho más lejana y que pertenece a la provincia de Salta y que se encuentra en el norte de la provincia? Básicamente lo que buscamos es un enlace con la ciudad de Tartagal. ¿Será con la ciudad de Orán, perdón? ¿Será posible? Vamos a ver. Acá estamos en San Pedro de Jujuy. Tenemos un perfecto enlace. Veamos con Fraile Pintado, que es otra de las ciudades que están en la ruta. Vemos que tenemos un perfecto enlace. Vamos a ver con Caimancito, por ejemplo. Tenemos un perfecto enlace y vemos que prácticamente todas las ciudades que están en la ruta llamada la ruta 34, ruta 9, ruta 34, tienen perfecta accesibilidad de ida y vista. La ciudad de Pichanal, ahí queda un poco obstruida, la ciudad de Pichanal es la única, pero el objetivo, que es la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, queda con línea de vista. Hay particularmente con Pichanal una serranía que provoca la obstrucción. Y si bien Pichanal está muy cerca de Orán, a solo 25 kilómetros, no tiene línea de vista. Vamos a ver si con la ciudad de Tartagal tenemos línea de vista. Vamos a ver con Coronel Cornejo. Tenemos una obstrucción, que es la serranía justamente que obstruye para Pichanal. Vamos a ver otra ciudad importante, que es Embarcación, tiene obstrucción, y seguramente la ciudad de Tartagal también va a ser obstruida por esa serranía. Efectivamente está obstruida por esa serranía, lo cual es bueno porque nos permite ubicar una serranía que es más alta que el cerro que hemos ubicado cerca de Güemes y que quizás nos permita tener una visualización mejor de toda la provincia. Hemos encontrado una ubicación ideal para poner señal en prácticamente toda la región. Está cerca del paraje Palma Sola. El camino no es tan inaccesible, vemos que existe cierto nivel de accesibilidad a este trayecto, pero vemos que, por ejemplo, con la ciudad de Salta, particularmente con el centro cívico, no tenemos un enlace. Entonces deberíamos pensar si realmente el centro cívico de Salta es el lugar ideal para poner un emplazamiento de una torre, y vemos que no es particularmente el mejor lugar. Sin embargo, hay un lugar que nos va a brindar mucha accesibilidad, que va a dominar todo Salta y nos va a permitir comunicarnos con este enlace. Este lugar está muy incorporado a la ciudad, es un sitio altamente turístico y se conoce como el santuario de Schoenstatt. Lo vamos a ubicar. Es un poco más acá.
por aquí. Vemos que el santuario de Schoenstatt, o de María Inmaculada, es muy accesible, de hecho que hay caminos pavimentados y sería el sitio ideal para ubicar un emplazamiento de antenas que tenga mucha accesibilidad. Vamos a ver si el Cerro 20 de Febrero también lo es, ya que en ese lugar están todas las antenas ubicadas. Vemos que no tiene una ubicación tan buena como el santuario de Inmaculada, que realmente es un sitio ideal. Básicamente porque tiene una excelente accesibilidad. Entonces vemos que de Salta a ese sitio que podríamos ubicar como repetidora, tenemos accesibilidad. Veamos si ese sitio tiene accesibilidad con la ciudad de Güemes, que es nuestro objetivo. Acá tenemos la ciudad de Güemes y vemos que es perfectamente accesible a ese punto. Por lo tanto, tendremos vía repetidora una accesibilidad a Güemes desde Salta, desde la Inmaculada, repitiendo vía Palmasola hacia Güemes. Si tenemos a Güemes, también vamos a tener al Bordo, a Campo Santo. Vamos a ver si tenemos a Cabeza de Buey, donde está un sitio de un peaje. Ahí tenemos que ubicar una antena muy bien puesta porque tenemos una pequeña serranía que nos produce una interferencia. Siguiendo por nuestro trayecto, vemos que vamos a tener accesibilidad en Pampa Blanca, como hemos dicho. Vamos a tener accesibilidad en San Pedro de Jujuy, ya pasando la provincia. Vamos a tener acceso en Chalicán, es decir que vía repetidora nos podemos comunicar, en Fraile Pintado, en Ledesma, en el límite de Salta Jujuy, ahí tendremos una pequeña obstrucción. Vamos a ver en Urundel, tenemos una pequeña obstrucción, pero sobre la ruta creo que no la tenemos. Vamos a ver en Colonia Santa Rosa, tenemos una pequeñísima obstrucción. En Pichanal tenemos ya accesibilidad. Va a depender también, estamos considerando antenas de 30 metros, en una zona ya en Pichanal tenemos acceso. En Orán vamos a tener accesibilidad. En Embarcación tenemos acceso. En el río Bermejo vamos a tener acceso. En General Vallivian vamos a tener acceso. En Coronel Cornejo tendríamos acceso directamente. En General Enrique Mosconi tenemos acceso. Y el gran objetivo de llegar a Ciudad de Tartagal nos permite tener accesibilidad. Podríamos, vía repetidoras, tener acceso directamente desde Salta hacia la ciudad de Tartagal, que está en el norte profundo de la Argentina. También podemos llegar a la ciudad de Aguaray e incluso al campamento de Campo Durán. Ahí tenemos un problema de accesibilidad por un cerro, pero podríamos estar cerca. Es decir,
podemos acceder desde ese lugar, vía repetidoras, a muchísimos sitios de nuestra provincia. De esta forma podemos calcular los enlaces, siempre teniendo en cuenta los equipos que vamos a usar. La firma TP-Link también tiene su calculadora. La podemos encontrar en tplink.com/ar support calculator número 2, y este calculador nos permite tiene una parte introductoria que nos da un poco de teoría sobre cómo vamos a hacer estos cálculos. Vemos que la ganancia que se calcula va a ser igual al margen de desvanecimiento menos la potencia de transmisión más la pérdida en el cable más la pérdida en el cable de recepción más la sensibilidad de recepción más nuestro número de 32.44 más 20 por logaritmo en base 10 de la frecuencia más 20 por logaritmo en base 10 de la distancia menos la ganancia de la antena. Es decir, una fórmula completa como calcula con márgenes de desvanecimiento, tema que vamos a ver próximamente. Vamos a ver, por ejemplo, cálculo de distancia. Tiene una calculadora que dice, si usted compra determinado producto, vamos a ver cómo va a ser la condición esperada. Por ejemplo, que tomemos algún producto de TP-Link. Por ejemplo, el 100G, y del otro lado también vamos a tomar un 100G. Estos productos, algunos tienen cable, otros no tienen cables de conexión. Vamos a suponer con cables provistos por TP-Link. Y en cuanto a la antena, vamos a seleccionar alguna de estas antenas que están en decibeles. Vamos a poner, por ejemplo, una antena de 24 dB, en este caso, y otra antena de 24 dB. Acá el cálculo de la atenuación por desvanecimiento va a implicar si queremos un enlace bueno, normal o excelente. Vamos a poner un enlace normal con un margen de desvanecimiento de 14 decibeles o menor. En este caso no garantiza 100% el enlace. Entonces vamos a decir encontrar, y nos dice que según el nivel de señal vamos a tener una distancia en millas según la velocidad y según el tipo de comunicación que queramos hacer. Por ejemplo, para 54 megas estamos en 12 kilómetros. Ahora, si bajamos la velocidad, por ejemplo, un mega, podemos llegar a 380 kilómetros. Y así sucesivamente. Es muy bueno esta calculadora porque nos permite calcular cómo será la relación de velocidad con este producto. Obviamente, cuanto menor sea la velocidad que pidamos, mayor distancia podemos cubrir. Otro de los cálculos que podemos hacer es cálculo de conexión. Acá lo que vamos a pedir es cuál es la distancia. Estamos usando los mismos productos y vamos a preguntarle a ver qué tal anda para una distancia de 30 kilómetros. Entonces nos dice que es imposible para este producto a 30 kilómetros porque no le hemos puesto ninguna antena. Vamos a poner una antena de 24 dB acá y una antena de 24 dB acá, y en este caso cambia y vemos
completamente, que para altas velocidades medio que no funciona a 30 kilómetros, directamente no está disponible, pero para velocidades razonables, por ejemplo, de 5 megas, vamos a encontrar a 30 kilómetros un desvanecimiento, un margen en decibeles de 29 decibeles, lo cual nos va a dar una calidad excelente. Ahora, si queremos ir a altas velocidades, vamos a tener que ese enlace no va a ser tan bueno, la calidad va a ser solamente buena. En cambio, en todas estas otras alternativas nos da que el enlace sería absolutamente excelente. Después tenemos una tercera posibilidad, que es seleccionar la antena. Entonces tenemos 30 kilómetros, tenemos el producto, tenemos el cable y vamos a preguntarle cuál sería la antena más adecuada, y nos dice que las antenas adecuadas serían todas estas antenas de 14 decibeles, 15 o 24 decibeles, que andarían todas bien para ese tipo de enlace. Acá tenemos entonces otro tipo de calculadora mucho más fácil de usar y nos va a permitir calcular según los productos propios de TP-Link. La firma MikroTik, otro fabricante muy importante de equipos de telecomunicaciones, tiene su calculador wireless, en donde simplemente basta entrar a la página www.mikrotik.com/testlink.php y podemos ver que vamos a poder poner en el sitio 1 y en el sitio 2 distintos valores. Supongamos que vamos a partir de un equipo que tenga 1000 milivatios, o sea, 1 vatio, tanto en el sitio 1 como en el sitio 2, que vamos a tener una sensibilidad de recepción, vamos a poner de menos 100 dBm, y de este lado también menos 100 dBm, una muy buena sensibilidad, y vamos a usar dos antenas de ganancia muy alta de 45 dBi, que son de los mejor, y vamos a usar cables muy chiquitos, vamos a poner 5 metros como cables, vamos a poner cables LMR 400 y vamos a ver qué tal nos anda para un enlace de 50 kilómetros a una frecuencia de 2,5 GHz o 2500 MHz. Podemos calcular y nos calcula que vamos a tener una pérdida de solo menos 17 decibeles, lo cual quiere decir que vamos a andar bastante bien en el nivel de recepción. Vemos que este calculador es bastante básico. Quizá uno de los lugares más interesantes que contienen calculadoras para radioenlaces lo encontremos en wirelessconnections.net/calcs/budgetcalc.sp, en donde vamos a encontrar un cálculo que incluye las condiciones, por ejemplo, de clima, las pérdidas en estructura y las pérdidas, por ejemplo, por árboles. También vamos a trabajar con distintas frecuencias de trabajo. Vamos a tomar, por ejemplo, un enlace urbano. Este sitio permite definir varios tipos de cálculo. Uno de ellos se llama JATA Urban o JATA Suburban o JATA Open, Free Space o doble patrón. En este caso podemos definir cómo serían las condiciones para distintos cálculos de enlaces. Vamos a suponer un cálculo para un medio urbano, en donde vamos a definir, por ejemplo, una frecuencia de trabajo en gigahertz de 2.5 gigahertz. Vamos a definir que el clima esté bastante húmedo o moderado. Vamos a definir pérdidas en la estructura, en las estructuras, básicamente de unos 2 decibeles,
y vamos a definir pérdidas en los follajes, en los árboles que estén involucrados de unos 10 decibeles. Por otro lado, vamos a ver la altura de la antena. Esto lamentablemente no está en castellano, está en pulgadas, y entonces por eso se nos complica un poco más el cálculo. Vamos a tomar una altura de 40 pulgadas en el transmisor y en el receptor 70 pulgadas. Las ganancias de la antena expresadas en dBi, vamos a poner que la antena transmisora tenga unos 12 dBi y la otra antena vamos a ponerle un poco más, vamos a poner unos 18 dBi. Una longitud de cable cortita de 3 pies en cada lado. Una sensibilidad de 76 dBm, vemos que son sensibilidades más que razonables. Una potencia de transmisión, vamos a ponerle de 29 dBm, cercana al vatio. Y una pérdida en los cables de 0,43 decibeles por pie. Una vez hecho esto, vamos a pedirle que calcule. Y una vez calculado nos genera esta muy completísima tabla en donde nos dice a la distancia de tantos kilómetros cómo va a ser la pérdida en el espacio libre. Vemos que bajo las condiciones tenemos muy poca pérdida. El nivel de señal de subida, el margen que tenemos para la subida, la disponibilidad, vemos que en casi todos es de un 100% bajo estas condiciones, el nivel de señal de bajada y el margen de bajada. Vemos que bajo estas condiciones tenemos una muy buena disponibilidad de señal. Nos da verdaderamente cuál va a ser los valores reales bajo estas condiciones urbanas que le hemos impuesto. Vemos que si cambiamos el tipo de cálculo, por ejemplo, vamos a espacio libre, seguramente las condiciones van a mejorar mucho en cuanto a la disponibilidad. Este es otro calculador más que interesante que nos permite hacer algunas especificaciones tomando en cuenta parámetros diferentes de las antenas. Lo interesante de este sitio que tiene varios calculadores, por ejemplo el calculador de cuánto cumple en la seguridad de RF determinadas antenas, ¿no? Determinados sistemas. Vamos a poner una antena y está acá la persona, con lo cual vamos a calcular cuánto es el nivel de radiación que vamos a tener a determinada distancia. Vamos a supongamos una potencia de 60 vatios. Vamos a calcular para telefonía celular. La distancia la vamos a poner en metros, unos 200 metros de la antena. Vamos a poner antenas de alta ganancia, unos 45 decibeles de ganancia de la antena. La frecuencia de operación, por ejemplo, para telefonía celular, 1200 MHz. Vamos a incluir el efecto de las reflexiones en la Tierra, lo cual a veces resulta muy importante, y vamos a calcular. Bueno, el resultado de este cálculo bajo estas condiciones nos dice que a una frecuencia de 1200 MHz, o sea 1.2 GB, una frecuencia de operación de telefonía celular 3G, con una potencia de la antena de 60 vatios y una ganancia de 45 dBi, a una distancia de 200 metros de la antena, vamos a tener una potencia, una densidad de potencia estimada de 0,378 milivatios por centímetro cuadrado y no vamos a tener posibilidad de reflexión.
estos valores están muy por debajo de los máximos permitidos para exposiciones, que vemos que andan en 4,005 milivatios por centímetro cuadrado. Vemos que estamos muy por debajo de eso. En entornos no controlados estamos en 0,8 milivatios por centímetro cuadrado y vemos que estamos también por debajo de ese valor de radiación. Así que resulta más que interesante para calcular. Otro calculador muy interesante que está en esta página wirelessconnection.net, que está básicamente provista por la firma Alvarium, nos dice hasta qué distancia va a llegar el grueso del ancho del haz bajo determinadas condiciones. Fundamentalmente, cuántos metros tiene la antena de alto. Vamos a suponer una antena de 30 metros. Nos pregunta cuál es el tilt hacia abajo, es decir, cuál es la inclinación que tiene ese panel hacia abajo. Vamos a suponer que tenga muy poca inclinación, que tenga unos 5 grados, es decir, que esté prácticamente horizontal. Y vamos a ver cuánto es el ancho que tiene la apertura del lóbulo de radiación en grados. Eso se mide en grados porque estamos hablando del lóbulo de radiación. Vamos a suponer que tiene una apertura de 60 grados y vamos a calcular a qué distancia son las que llega en la parte más chica, en el medio, y hacia qué distancia es el máximo de apertura. Hacemos calculate y nos dice que con 30 metros de altura vamos a comenzar nuestra salida del cono de sombra a los 0,043 kilómetros, o sea, muy cerquita de la antena. Vamos a tener el medio a los 0,343 kilómetros, o sea, a los 343 metros, y de allí se va hacia el horizonte. Es decir, a los 343 metros vamos a tener el máximo de radiación y a los 43 metros vamos a estar recién saliendo del cono de sombra. Como podemos ver, tenemos varios calculadores: calculador de pérdida en el espacio libre, de zona de Fresnel, que nos va a indicar qué tan alta debería ser nuestra antena, conversión de dBm a milivatio y de milivatio a dBm, conversiones entre dBm a dBW, a vatios o a dBV o dBB, calculadores de la inclinación de la antena para compensar la curvatura de la Tierra, el calculador que hemos visto hace rato para calcular completamente el enlace, los calculadores para ver la calidad, la seguridad de las emisiones de RF, y también el que hemos visto, el que calcula cuál es la inclinación de la antena. De esta forma tenemos un panorama más que amplio para calcular enlaces mediante softwares específicos provistos en la mayoría de los casos por los por los fabricantes de equipos de telecomunicaciones. En la próxima clase tendremos una instancia de preguntas y de evaluación. Nos vemos.